Hay una palabrita que siempre no hay que olvidarse, es cuando usted lea la palabra del Señor. Por tanto, siempre hay que tomar, hay que ensayar en un círculo esa palabrita, ¿sí? Por tanto, o así que, por lo cual. Y Carlitos tomaba el pasaje de Filipenses capítulo 1, del 12 adelante. Pero vámonos a Filipenses porque también estamos hablando de la segunda venida del Señor. Estamos hablando de ese tema. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 1, generalmente en mi Biblia yo marco cuando está esa palabrita, por tanto, así que, por lo cual. Hemos hablado en la primera carta a los tesalonicenses, ¿sí? Varias veces esta palabrita, y hemos puesto énfasis en lo que decía antes, ¿sí? Para, para dar énfasis a lo que tiene que hacerse, como una aplicación, podríamos decir así. En Filipenses capítulo, voy a aprovechar que Carlitos leyó este hermoso pasaje, ¿sí? De la palabra del Señor, y realmente uno tiene que entender que todo lo que nos sucede a nosotros, ¿sí? Es para el progreso del Evangelio. O sea, esa es la vida del cristiano, somos la sal de este mundo, dice, ¿no es cierto? Somos el preservativo de este mundo y aparte también somos para que la gente tenga sed del Señor. Por eso es que usted ha debido ver en los establos generalmente donde tienen vacas, se les pone, dice, me va a dar la razón, o no sé si en su casa hará, se les pone adobes de sal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la vaca vaya y lama y después tenga sed y tome abundante agua, porque el agua ayuda en todo aquello, va a generar más leche. Si usted no le pone sal a la vaca no va a tomar mucha agua, va a tomar la necesaria. Entonces, en relación a lo que el Señor nos dice en su palabra, cuando nos dice el Señor Jesús, vosotros sois sal, ¿no ve? De esta tierra, está hablando en esos dos términos, de que somos preservativos, ¿sí? Preservar el mundo, o sea, para todavía no llegue lo que tenga que llegar, pero aparte somos esa sal que tiene que hacer generar sed a la persona. O sea, que en ti tienen que ver y tienen que decir, yo quiero tener lo que usted tiene, y usted va a decir, bueno, yo no soy así porque soy capo, no, usted va a decir, yo tengo a Cristo, y lo que usted ve en mí, o sea, es lo que Cristo se refleja en mí, entonces la gente va a querer ir a aquello. Amén. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 1, simplemente estoy entrando a la enseñanza, no crean que estoy aprovechando, lo estoy aprovechando, sí, para hablarles también algo de la segunda venida, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículo 1, fíjate, después de lo que Carlitos leyó al principio, ¿sí? De poder entrar a ese tiempo de alabanza, de adoración, que son los que cantan el pueblo redimido. Allá en el cielo solo los que han sido redimidos van a poder alabar al Señor. Muchos dirán, los ángeles no, solo los redimidos del Señor son aquellos que alaban al Señor por la salvación. Dice, por tanto, fíjate esta palabra, por tanto, ¿eso qué hace? Que yo tenga que tomarlo de atrás, lo que Carlitos leyó, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Realmente, a veces son palabras tan cortas que son tan profundas. Tu vida realmente es vivir en Cristo, o sea, para mí el vivir es Cristo, o sea, decir todo lo demás ya está ahí, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero también vivimos en este mundo, ¿no es cierto? Trabajamos, estudiamos, nos superamos, ¿sí? Pero nuestro centro es, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. A partir de lo que he conocido al Señor, para mí es todo Cristo. Por eso te dice la gente, ay, todo es Cristo, todo es la iglesia para vos. Sí, porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la respuesta que usted tiene que decir. Al papá, a la mamá, a la madrina, no sé, vienen, ¿no? Siempre te han dicho alguna vez eso, todo es la iglesia para vos. Está bien, pues ir una vez al mes, ya, no exageres, ¿no es cierto? Pero no, para nosotros, el vivir es Cristo. Y Pablo les está diciendo, por tanto, de todo lo que leyó Carlitos, ¿sí? Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ayer les decía este versículo, ¿se acuerdan? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa es la unidad, ese es el gozo que trae una unidad dentro de la iglesia. Usted tiene que sentir lo mismo. El de al lado sienta cuando escucha la palabra del Señor, sienta lo mismo del otro. Completen el gozo del Señor, es que todos estén enamorados del Señor. ¿Me entiendes? Que todos estén realmente receptivos a la palabra del Señor. Que cuando hay tiempos de tribulación, como les dice Pablo antes, ¿sí?, todos se sientan también atribulados. Cuando todos estén alegres, todos se sientan alegres. Por eso Romanos dice así: lloren con los que lloren, gócense con los que se gozan. Pero tiene que haber en la iglesia esa unidad, dice. Pablo está hablando de la unidad en este versículo, si usted ve eso, y está haciendo una antesala a lo que realmente debe ser un siervo del Señor. No basta servirle al Señor. Y Pablo les está diciendo, primero tengan un corazón de siervo. Y les está diciendo, por tanto, dice, y usted va a pasar en este versículo 5 al 11, hay en vosotros, les dice, ¿no es cierto?, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y usted va a ver, vamos a leerlo simplemente, usted va a ver que ahí está enfocándose, también hemos dicho que el segundo tema principal de la Biblia, ¿cuál es? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Ese es el segundo tema principal, el que más está hablando, en casi en todas las cartas, en toda la Biblia. 1845 referencias sobre la segunda venida de Cristo. Hay pues en vosotros, dice, este mismo sentir, ¿sí?, que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, me lo sé de memoria, pero voy a leer porque a veces me puedo olvidar de una pequeña palabra, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Si usted no se da cuenta, ¿sí?, está hablando del reinado del Señor, de la venida del Señor, del tiempo en que toda rodilla se va a doblar. Toda, aquel que no quiera doblar sus rodillas, que en este tiempo, un día te va a tener que doblar sus rodillas ante el Señor. Aquel que no quiera confesar a Jesucristo, en este tiempo que muchos rechazan al Señor, un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En estos pasajes se está diciendo, sean siervos, así como Cristo era siervo. Si usted lee el capítulo 2, no lo haga por vanagloria y no lo haga por contienda. El siervo que lo haga por vanagloria o por contienda no es realmente un siervo del Señor. Y así como en Mateo 24 hemos hablado, ay, mi Señor tarda en venir, ay de aquel que se ha hallado sin servirle al Señor. Y usted va a ver dos cualidades negativas y dos cualidades positivas en este capítulo de Filipenses, capítulo 2. Pero habla de esta segunda venida. Un día el Señor va a venir. Amén. Estamos hablando eso en la carta a los tesalonicenses. Es un estudio que estamos haciendo ya desde el mes de junio, ¿sí? Y desde mi perspectiva yo les decía, ojalá terminemos en Navidad, ¿no? Y muchos dirían, no creo, o sea, son apenas dos cartas muy cortas, pero desde mi perspectiva yo había planificado antes de tomar este libro, ¿sí? Dije, a ver, voy a tomar en junio, tú estás aquí, dije, voy a acabar, creo que a Navidad tal vez acabemos, ojalá acabe hasta Navidad, les dije o no, ¿sí? Ojalá acabe hasta Navidad. ¿Por qué? Porque realmente esta carta primera, y siquiera la primera estamos terminando, imagínate, tenemos que terminar la segunda carta, que va a ser mucho más fácil, porque también Pablo está corrigiendo algunas cosas de las cuales se escribió en la primera carta,
¿no es cierto? Entonces, hace énfasis de algunos eventos, sucesos de los cuales se está hablando en la primera carta. Y el tema que hemos centrado en el capítulo 5 son dos temas básicos: una vida santa y una vida del día del Señor. Ahora estamos tomando del día del Señor, que involucra, vuelvo a repetir para que usted me entienda, involucra casi todo el libro de Apocalipsis. Y a veces usted dirá: pastor, se ha saltado al libro de Apocalipsis. Me puede decir, porque vamos a ir estudiando, ¿sí?, el libro de Apocalipsis. Quizá no de la manera en que estamos estudiando, hemos estudiado el libro de los Hechos, el libro de Romanos, la mitad de adelante, ¿no es cierto?, versículo tras versículo, porque esa es una exposición expositiva de la cual esta iglesia está agarrando aquello. Pero sin embargo, quizá terminando primera y segunda carta a los tesalonicenses, entremos a Apocalipsis, porque ya va a ser más fácil entrar y abarcar todo aquello, ¿sí? ¿No? Quizá, no sé, no les estoy diciendo que eso voy a hacer, ¿no? Solo el Señor pondrá en ese momento dirección. Pero en la primera carta a los tesalonicenses, ahora sí, vámonos al capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5, estamos en el versículo del 1 al 3. Imagínate, ese versículo del 1 al 3 me va a tomar no sé cuántas clases, cuántos domingos me tomará. ¿Sí? Ni siquiera estoy leyendo el 4 al 11. Pero, en síntesis, del 1 al 11 son dos temas que cual Pablo está hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Está hablando dos temas bien importantes. Les está diciendo un tema importante que es el día del Señor y una vida santa. Por eso está diciendo Pablo, ¿sí? Vosotros no sois hijos de las tinieblas, ¿no es cierto? Vosotros sois hijos de la luz, o sea, vosotros no estáis para pasar en ese día terrible de angustia. Bueno, si bien el día del Señor involucra muchas cosas, he dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluye tiempos duros, ¿sí? Tiempos de maldición, podríamos llamarlo, y tiempos también de bendición, porque ahí también se habla del milenio también, ¿no? Se habla de los cielos nuevos, la tierra nueva, se habla de todas esas cosas. Por eso el día del Señor, esta palabrita del día del Señor que estamos leyendo, wow, abarca muchos eventos, muchas situaciones, no solo aquí en la tierra, también allá en el cielo, porque mientras aquí en la tierra hay 7 años de tribulación, ¿sí? 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, ¿no? Allá en el cielo hay también otros eventos, ¿no? Allá está el gran tribunal de Cristo, está siendo dado, donde todos los cristianos, toda la iglesia está recibiendo ¿qué cosa? Galardones, recompensas. Y al final de ese tiempo, del gran juicio del tribunal de Cristo, ¿sí? Bueno, ahí es el primer lloro que dan los cristianos, podríamos decir. El último lloro. Van a llorar por no haber hecho las cosas que debían hacer para su Señor. Pero Dios en su amor va a enjugar las lágrimas, dice. Enjugar en el griego significa, va a quitar esas lágrimas al punto de que nadie más va a poder generar lágrimas. O sea, es lo último, ¿sí? ¿Me entiendes? No que es que vas a ir llorando cada vez porque tu papá está en el infierno, tu mamá, etcétera. No, no. Dios va a enjugar esas lágrimas. Es lo mismo que al final del gran juicio del trono blanco, ¿sí? Donde todos, pequeños, grandes, ¿sí? Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? Todos estos van a ir a la segunda muerte eterna, al final, incluso muchos también van a llorar, es su último lloro de aquellos que están viendo aquellos que usted debía predicarles, que usted debía evangelizarles, usted debía exhortarles. Y al ver que ellos están destinados a ese amor, van a llorar, y Dios también dice que va a enjugar esas lágrimas. Es un tema bastante, quizás no es el tema habitual que generalmente damos, ¿sí? A través de principios, ¿no es cierto? Pero es un tema por eso es tan general, pero al mismo tiempo tan específico, que a veces, esta mañana un poquito reclamaba a mi esposa, le decía, la verdad es que no sé ni por dónde voy a empezar, a veces tengo esa situación y solo dependo de Dios cuando estoy aquí. Buenos días, iglesia, creo que ese es el tema para que primero entre a conectarme, y no sé, la verdad, o sea, por qué lado voy a entrar y aquello.
Pero bueno, estamos en primera carta a los tesalonicenses, ¿sí? Yo no quiero que se olvide lo que ya hemos llevado desde el capítulo 1, porque esta carta es uno solo, ¿me entiendes? Es uno solo. Y si yo retrocedo un poquito atrás, en el capítulo 4, había hablado Pablo acerca de la pureza moral, ¿no es cierto? Hemos hecho énfasis en la pureza moral, que el cristiano debe tener. Si bien esta iglesia era una de las iglesias modelo, podríamos decir así, una de las iglesias en cual Pablo se gozaba por esta iglesia, acuérdate de lo que hemos llevado, que ellos crecían en amor, en fe y en esperanza, pero aún así Pablo quería que ellos crezcan mucho más en fe, en amor, en esperanza y mucho más. O sea, y eso debería llamarnos la atención a todo cristiano. Deberíamos cada día crecer en amor, en fe y en esperanza. Nada de que, ay, esto no tengo fe, estoy bajoneado. No, ¿me entiendes? No puede ser así. El cristiano nunca puede ir de más a menos, siempre tiene que ir de victoria en victoria, dice la palabra, de gloria en gloria. Quizá va a haber situaciones duras, difíciles. ¿Las hay o no las hay? Las hay. No es que nosotros que no vamos a pasar la gran tribulación, vamos a estar exentos de sufrimiento, de angustias. Si bien en la gran tribulación, ¿sí? Cuando diga gran tribulación voy a hablar de los 7 años, ¿ya? Como conjunto, para no estar diciendo 3 años y medio de donde todavía, no. De la gran tribulación, si bien no vamos a vivir, esos sí realmente son pues tribulación, pero tribulación, como dice la Biblia, cual nadie ha visto jamás. Al punto hemos leído que la gente va a buscar morir, va a buscar que los montes caigan sobre ellos. ¿Por qué? Hemos dicho lo anterior, porque el temor a ver al Hijo de Dios, ¿ya? Que ya viene con vara y hierro a juzgar a los inicuos, a los soberbios, a los orgullosos, aquellos que no han conocido al Señor, ¿sí? Van a querer realmente que los montes se tapen. ¿Te acuerdas del anterior domingo? Les dije, mucha gente tiene temor de arañas, serpientes, mosquitos, ratones, tiene temor de la oscuridad, tiene temor de la altura, tiene temor y hace lo imposible por no toparse con eso, ¿sí o no? Sí. Generalmente algún gente tiene temor de las abejas, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, tiene temor de esas cosas y generalmente, para ponerte una ilustración, si usted tiene temor de las abejas, usted no se va a acercar a una colmena, ¿no es cierto? Va a tener pavor, va a tener temor en lo natural. Pero nadie, ¿verdad? Tiene temor a Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 6 está hablando de esa fuerza del temor. Está diciendo, aquí hay una fuerza del temor, ¿sí? En relación a que nadie tiene temor de Dios. Por eso dice en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Deberíamos tener mucho más temor a las abejas. Estoy poniendo una ilustración. Mucho más temor de que Dios te está viendo, que Dios te está observando, que Dios está ahí presente. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo les habla, ¿sí? Capítulo 4, solo estoy retrocediendo un capítulo para conectar, ¿sí? Habla de la pureza moral, ¿no es cierto? Del versículo 1 hasta el 12. Después Pablo les está hablando acerca de la muerte y el rapto, ¿no es cierto? Entra este tema, porque muchos tesalonicenses estaban preguntándose, ¿no? ¿Y qué de aquellos que han muerto? ¿Se han perdido de este evento del rapto, del arrebatamiento? Y Pablo les dice, no van a estar, ellos primero incluso van a recibir su cuerpo, ¿no? Resurrección glorificado. Después los que hayamos quedado, dice, subiré, ¿no? En un abrir y cerrar de ojo, una milésima de segundos, recibiremos nosotros también un cuerpo de resurrección, ¿no? Y esperaremos al Señor. Y el Señor, ¿qué hace? Lleva a su iglesia, ¿no es cierto? Lleva a su iglesia. Ya no hay más iglesia. La pastora me decía, explícame más eso. ¿Sí? Quizás no he entendido. Y alguien de ustedes me preguntó, Carlito me preguntó, ¿y qué se llaman ahora si no hay iglesia?
¿sí? ¿Qué se llaman ahora? Bueno, yo leí que Apocalipsis, ¿sí? La iglesia ya no está. Ahora, ¿cómo les llamo a aquellos que ya no son la iglesia? Les dije, aquí habla de los escogidos en Mateo 24, y por causa de los escogidos, dice, ¿no es cierto? Los días serán acortados, pero también, la iglesia también son llamados los escogidos, ¿no? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero también la palabra me muestra, ellos otros nombres son los consiervos, les dice, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Espere, hasta que se cumpla el número de tus consiervos, de los siervos. También se les dice los santos, también se dice los mártires, ¿no? O sea, pero no es la iglesia. Si nosotros estamos entendiendo y creemos en la pretribulacional, podríamos decir así, entonces no podemos entender, ¿sí?, que la iglesia está presente en los 7 años de la gran tribulación, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos visto que el rapto puede ser inminente, ¿no es cierto? El rapto caracteriza que la iglesia va a ser tomada, punto. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Y el Espíritu Santo ya no detiene la maldad aquí, no detiene. Aunque el Espíritu Santo va a estar presente, como en el Antiguo Testamento, pero ya no va a habitar en cada uno de creyente, ¿sí? No va a habitar. Ahora, eso es lo que quiero que entienda. Y hoy me voy a dar el tiempo de quizá un poquito más explicar, porque no quiero que usted siga pensando, ¿sí? Porque lamentablemente se hace creer que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Yo quiero que usted esté seguro que no es la iglesia, ¿sí? Que no es la iglesia. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, Pablo les habló acerca del rapto, del arrebatamiento. Y el capítulo 5, versículo 1, estamos poniendo énfasis en el 1 al 3, ¿no es cierto? Hemos hablado, lo hemos dividido en tres puntos, ¿sí? El primer punto era la certeza de la segunda venida. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿No es cierto? Ya hemos entrado a ese punto, hemos reconocido, ¿sí?, que el Señor va a venir por segunda vez, punto, no hay duda alguna. ¿No veo o no? De hecho, hoy día celebramos la cena del Señor, ¿sí? Háganlo esto, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, dice, ¿no es cierto? Nosotros celebramos, ¿sí?, un recordatorio que el Señor va a venir, ¿sí? Va a venir a reinar aquí en la tierra por 1000 años, y nosotros reinaremos con Él, dice, vendremos con Él, dice, Apocalipsis 19, vendremos con Él, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, ¿sí?, vendremos con el Señor, ¿sí?, a reinar aquí en la tierra por 1000 años, amén. Entonces, hemos dividido en 3 puntos, la certeza de la venida de ese día, ¿sí? Yo creo que nadie de aquí, a no ser que sea duro de entender, ¿sí?, diga, no, yo no creo que va a venir. No creo. Ya debía haber venido, no. Estoy seguro que usted está seguro de que el Señor va a venir, ¿sí? Además, les he dicho, Jesús decía algo y todo se cumplía. Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. El Señor dijo, ¿sí?, les conviene que yo me vaya, así vendrá el Consolador. Y vino, ¿sí? Pedro, tú me negarás 3 veces. No, Señor, ¿cómo? Yo voy a ir hasta la... No, me vas a negar. ¿Y qué pasó? Negó. No quedará piedra sobre piedra de este templo. Se destruyó, ¿sí? Todo lo que el Señor decía, así. Es así que el Señor les lleva a los discípulos, se sienta, ¿sí?, toma la porción de Sabino, del maestro, ahí, y les dice, estas cosas van a suceder, ¿sí?, antes que el Hijo del Hombre se manifieste. Y les da
bueno, según el estudio de Mateo 24, ¿sí? 10 señales que hemos hablado, ¿no es cierto? Para un poquito conectar a lo que estamos hablando. 10 señales. Muy bien. Entonces, primer punto que estamos desarrollando, la certeza de su venir. El segundo punto es las características de ese día, que es un tema bastante largo, pues. Yo quiero que entiendan, no quiero apresurarme, podría saltarlo, ¿no? Podría hacerlo quizá muy panorámico, pero no quiero hacer eso. Me voy a dar el tiempo, dicho basta, quizá iré con calma, ¿sí? Que entiendan mucho mejor, ¿sí? Además hay mucha controversia sobre este tema. Necesitamos una posición que tiene la iglesia firme, que cuando usted alguna vez tenga quizá por ahí alguna confrontación, usted tenga firme en lo que nosotros creemos y pensamos, ¿sí? Usted dirá, pero no es para que usted salga a debatir, ¿no? Con los de Cristo bien y que vaya a decirle allá, no es para eso, es para que usted sepa. ¿Por qué estamos llevando esto? Para que usted dé gracias a Dios de que no va a estar en ese tiempo. Por eso es que Pablo les dice en la primera carta a los Tesalonicenses 5:4, leemos del 1 al 11, porque en realidad son dos temas muy importantes del cual Pablo está hablando a esta iglesia. Está hablando acerca de la vida santa y acerca del día del Señor. En este tema de acerca del día del Señor estamos tomando 3 puntos: la certeza de ese día, la característica de ese día, o sea, las características de ese día, y vamos a terminar con la totalidad del juicio de ese día. La totalidad del juicio de ese día. O sea, estamos hablando de eventos antes que el Señor venga, cuando el Señor esté y durante el Señor esté aquí en la tierra y después, podríamos decir así. Y habíamos visto, ¿no? Esta totalidad del juicio de este día es que va a haber una destrucción total, ¿sí? Ningún orgulloso, soberbio, ningún que rechaza a Cristo va a sobrevivir, ¿no? Les dije, ¿no? Ahí se va a dar la cena de Dios, donde todas las aves de rapiña, ¿sí? Van a venir y van a comer sus cadáveres, porque nadie, escúcheme bien, nadie va a sobrevivir a este día del Señor. ¿Quiénes van a vivir? Las ovejas. Pero estoy hablando de que ningún inicuo va a poder sobrevivir. Amén. Leemos, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Una pausa. Estamos seguros, hemos dicho, nadie sabe el día y la hora, ¿sí? del día que el Señor venga. Así que si usted escucha a alguien que va a venir el 2027, 2020, 2025, 2030, ya hubo muchos grandes llamados profetas que dijeron, va a venir el 2000, va a venir en 1900 tantos, generaron mucha convulsión ahí en la historia, ¿sí? Muchos vendieron sus casas, ¿sí? Muchos dejaron sus trabajos, muchos dejaron de estudiar, mucha gente se fue a la colina a esperar, ¿sí? Hay grandes historias, ¿sí? Los sabatistas, por ejemplo, casi 3 veces, más de 3 cambiaron, ¿sí? Que iba a venir tal, no iba a venir, no, es que calculamos mal, iba a venir, no calculamos, no, nadie sabe, ¿sí? Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, nadie sabe, ni la hora, ni el Hijo del Hombre, en ese tiempo cuando Jesús estaba encarnado, pero después, obviamente que ahora ya sabe, ¿sí? Entonces, nadie sabe, y a ustedes no les compete saber, les dice, ¿cuándo serán? ¿Qué sazones serán? ¿Qué día? ¿Qué periodos? ¿Qué cronos? ¿Qué kairos? No sabe, ustedes no les compete, no les vamos a decir. Imagínense si les dijéramos que mañana va, seguramente como santos hoy día vivirían, ¿no? O sea, si supieran exactamente, ¿o no? Y además, qué caos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ni así tal vez, ¿no? Como otros dicen, ¿no? Yo el día que venga, ese rato voy a aceptar al Señor. No, esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, milésimas de segundos.
Y les dije el anterior domingo, estoy recalcando. La iglesia es raptada, es arrebatada. Ay, ahora sí creo, porque el pastor... No hay segunda oportunidad. No hay. Hemos leído. Segunda carta de los Tesalonicenses 2, 10, 11, 12. Eso lo vamos a hacer mucho más detallado quizá cuando entremos a aquello. Pero no hay segunda oportunidad. ¿Me entiendes? No hay. De que, si no, no hay. La iglesia ya ha sido tomada. La novia ha sido tomada. ¿Sí? Faltará a los amigos del novio, las amigas de la novia. ¿Sí? Usted sabe que en las novias hay muchos grupos de personas, pero es el privilegio que tenemos. Y de gracias a Dios que usted tiene que dar gracias a Dios que usted forma parte, ¿sí? ¿Sí? Dentro de esa boda. ¿Usted quién es? Es la novia. No son los amigos de la novia, ni los amigos del novio, ¿sí? No son, ustedes son la novia, ¿sí? La novia, o sea, los más privilegiados podríamos decir, los que están sentados delante del trono, porque los mártires, los que mueren, los que salen de la tribulación están parados. Eso vamos a leer hoy día, si tenemos tiempo para aquello. Entonces, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, este es el tema central de este capítulo 5, el día del Señor, ¿sí? Vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y hay otro tema que Pablo habla a los tesalonicenses, es la vida santa. Dice así, más, dice, fíjate, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ese día de gran tribulación no va a sorprenderles a ustedes. ¿Sí? Ustedes, ¿por qué? Porque ya han sido tomados. ¿No veo o no? Sí, ya han sido llevados, han sido raptados. Ustedes han tenido una vida santa, podríamos decir así. Han sido santificados, han sido apartados. Porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí está la preparación de cada uno. Tiene que estar preparado para ese día. En Mateo 24, en las 10 señales, en la segunda venida, Mateo 24 y Mateo 25, ¿sí? Ahí vimos 10 señales, ¿no? Hemos dado las 10 señales de la segunda venida, todo el capítulo 24, del 1 al 35. Pero también en estos capítulos 24 y 25, o sea, tiene que estar bien receptivo a lo que estoy hablando, por favor, ¿sí? Estoy hablando con universitarios, la mayoría de ustedes. Así que creo que usted tiene que, así a veces les veo hacer, y sea un buen estudioso de la palabra del Señor, ¿sí? También nos habla en este capítulo 24, capítulo 25 del Evangelio de Mateo, no solo nos habla de las señales que tienen que ocurrir para la segunda venida, ¿ya? No estoy hablando del arrebatamiento, es otro aspecto, ¿sí? Las señales. También habla estos dos capítulos sobre la preparación para la segunda venida. Les he dicho, 4 parábolas hay, ¿no es cierto?, de los cuales uno tiene que aprender para estar preparados para la segunda venida. ¿Ok? También en estos capítulos nos habla, este capítulo 24 y 25, habla del el juicio que sigue a la segunda venida. Usted te acordará, Cristo viene, ¿sí? Y hay un juicio ahí de las ovejas y de los cabritos. Ahí está, la guerra de Armagedón, ¿no? Jesucristo derrotando al anticristo, a todas las naciones que están con ellos, etcétera, etcétera. Imagínense, por eso el tema que es muy amplio para aquello. ¿Ok?
Pero Pablo les dice en la primera carta a Tesalonicenses 5, 4, ¿sí? Les da la seguridad, la certeza, ¿sí? Por eso yo digo, Pablo era pretribulacionista, les está diciendo, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, ustedes no van a estar, estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque vosotros sois hijos de luz, ¿sí? No sois hijos de las tinieblas. Así que, pero, podríamos decir así, estén firmes, ¿no? Estén sobrios, velen, o sea, sean pues personas que realmente tengan que cuidarse, prepararse, para que ese día no los sorprenda. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. No nos ha puesto Dios para ese día, para ese día, esa parte específica de ese día, porque hay varios aspectos de ese día, ¿sí? Pero Dios no nos ha puesto para ese día de ira, ese día de tormento, podríamos decir, ese día de la ira de Jehová, ese día de la prueba, ese día de la angustia de Jacob, ¿no? Ese día de cual no hubo hasta entonces, está diciéndole, no nos ha puesto Dios para ese día de ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, ahí está el propósito, ¿sí? Anímense, ¿sí? Unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis, o sea, sigan animándose, sigan exhortándose, sigan edificándose. Y si usted ve el versículo 12 más adelante, está hablando del servicio al Señor. Está hablando específicamente, aquel que es como pastor, les está diciendo, puede estar parafraseando, ¿sí? Ese es su servicio que da el pastor, ¿de qué? De enseñarles. Ustedes, las ovejas, tienen también una responsabilidad de servir en la iglesia. Si usted lee esto, fíjate, os rogamos, hermanos, que se conozcáis a los que trabajan entre vosotros y a los que presiden en el Señor y os amonestan. Así que el pastor no solo es para darte buenas caricias, sino también es para disciplinarte. Duele disciplinar a los hijos, nos duele, no nos es grato, pero la palabra dice, quien no disciplina al hijo, aborrece a su hijo. ¿Me entienden? ¿Sí? Pero dice, ahí está hablando del servicio, tanto de los pastores, los que presiden, o sea, los que enseñan, los que les dirigen, los que les orientan, ¿sí? Y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de ¿qué? De su obra, ¿sí? Esta es una obra del Señor, esta es una obra de Cristo. Todo lo que usted haga, ¿sí? Es para el Señor. Yo edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia, tener paz entre vosotros. Y también Pablo les habla a los hermanos después, eso vamos a ir, cuando estemos en ese tiempo vamos a hablar. Y aún en la segunda carta les dice, aquel que no quiera trabajar, que no coma. No solo en el aspecto espiritual, sino también en lo natural. Todos tenemos que trabajar, todos, desde mi posición acá, tengo que dar lo mejor que puedo darles. No, tengo que dar, o sea, a las fuerzas que tengo que hacerlo, pero no lo hago por querer agrandar, no, lo hago para el Señor, ¿sí? Porque un día voy a rendir cuentas, y usted también va a rendir cuentas en la posición que usted tenga, va a rendir cuentas, amén. Entonces, estamos entrando, yo sé que muchos de ustedes son jóvenes, ¿sí?
Y a veces la sociedad del mundo quiere seducirlos. Y de hecho ha seducido a muchos. Porque si no, no estuvieran pues vacías estas sillas. Necesitaríamos, no nos iba a alcanzar. ¿O no? Pero el mundo, la sociedad, ¿qué hace? Los seduce. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? Los deseos de la carne. Y Mateo 24, vámonos a Mateo 24, estoy hablando sobre el tema, por si acaso, no es que, ay, se salta aquí, se salta allá, por fin, no es así, ¿ya? No es así. Después me va a llevar a Apocalipsis, seguro el pastor. Mateo 24. Quizá hay muchos que dicen, pero si no voy a estar en la gran tribulación, ¿para qué yo voy a aprender eso? Para que usted vea pues la diferencia de lo que es realmente los que van a sufrir, aquellos que también Dios en su misericordia, ¿sí?, va a hacer que de la gran tribulación salgan también, ¿sí? Usted vea que usted no está viviendo nada de lo que van a vivir estos hombres. Porque muchos de estos hombres van a ser realmente, no solo van a ser, como dice aquí, matados así, no los van a matar con una inyección letal, no, van a ser descuartizados, asesados, realmente van a ser decapitados. Muchos de los cristianos de ese tiempo, cristianos que van a salir de la gran tribulación, de esos santos, de esos consiervos, de esos escogidos que van a morir de hambre. ¿Por qué? Porque no van a quererse poner el sello de la bestia y no va a poder ni comprar ni vender. No crean que para ellos va a haber un plus que va a caer del cielo maná, no, también van a sufrir, pero ¿saben qué? Al final ellos van a dar gloria a Dios, van a cantar, dice en el cielo, ¿sí? Porque Dios les haya dado, ¿sí?, esa fortaleza de poder resistir a ese tiempo. Por eso Jesús le dice, ¿no? Se entregarán unos a otros, dice, ¿no es cierto? O sea, tal va a ser la esté que se van a entregar padre a hijo, va a decir, no, él es cristiano, yo no sé, él se van a entregar por una pequeña, una grande, ahí van a perseguir a los cristianos. Pero yo no voy a estar, no, o sea, para que usted vea pues, realmente que usted ahorita, usted no puede decir, sufro persecución. Aunque en este tiempo, en este momento, de 70 a 80 mil cristianos cada año mueren. Son mártires, no en el occidente de este mundo, en el oriente, allá, en Irak, estamos hablando de Corea del Norte, ¿sí? Irán, estamos hablando de esos países donde hay cristianos, verdaderos cristianos que están muriendo. Iglesias están siendo quemadas. Así que usted no diga, no, esa cosa ya pasó, no pasó, solo que nosotros vivimos. En su gracia Dios nos ha hecho que estemos aquí en el occidente, donde aquí, si tú dices ser cristiano, te perseguirán con palabras, pero nadie te va a quemar, ¿no es cierto? Pero en esos tiempos, ¿sí?, va a haber tal persecución a los cristianos, o sea, a los que han sido lavados sus ropas por la sangre del Señor y por su testimonio de su palabra, ¿sí?, que usted ahora va a sentir agradecido y decir gracias porque, Señor, me has librado de ese tiempo. Porque dígame que usted no tiene temor a una tribulación, a una prueba. Yo tengo miedo, dice. Es normal, o sea, es parte de la naturaleza del hombre tener temor. ¿Sí? ¿Quién quiere problemas? ¿Quién quiere aflicciones? ¿Quién quiere? Pero hay que tener ese corazón, por eso de Pablo, tenemos que anclar, por eso dice, cuando leo Filipenses 1, patente, viene una palabra de patente, está patentando algo que va a suceder, o sea, es una patente para que va a suceder a los cristianos. ¿No es cierto? Dice en el versículo 12 de que leo Carlitos, o 12 o 13, ahí está. Estaba hablándoles. Ya. Vámonos a Mateo 24. Tenemos que tomar mucha seriedad cuando el Señor dice acá, jóvenes, la mayoría de ustedes son jóvenes, ¿sí? No permitan que la sociedad los intimide, que los cambie, que los seduzca, ¿sí? No permitan. En Mateo 24, ¿sí?,
Aquí tú vas a ver cómo el Señor nos está mostrando, aún para este tiempo, ¿sí? 3 actitudes o advertencias, podríamos decir así, de aquellos que han relegado la segunda venida. 3 actitudes o advertencias de aquellos que han relegado la segunda venida. Versículos 37 al 42. Aquí vemos una primera actitud de aquellos, una advertencia. Y si les digo esto es para que usted no caiga en eso. ¿Ya? Le digo esto para que usted no caiga. Una de las primeras actitudes es una actitud indolente o ignorante, si tú quieres saber. ¿Para qué vamos a hablar de esos temas? No son muy claros. ¿Para qué vamos a hablar de la segunda venida? Vendrá pues. Les vuelvo a repetir, es el segundo tema fundamental, podríamos decir, un tema relevante en las Escrituras. Aunque muchos dicen que no es una doctrina fundamental, ¿no? Pero es un tema bastante citado en las Escrituras. Y si es el segundo tema más citado, debemos considerar también nosotros. Y a través de estas advertencias que Jesús les dice, también nosotros tenemos que aprender que usted no debe tener una actitud indolente o ignorante, ¿sí?, en relación a la segunda venida. No podemos relajarnos con este tema. El versículo 37 al 42 nos da esta primera actitud, una actitud indolente. Leemos, fíjate, más como en los días de Noé, así será la venida de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bien. A veces pensamos que son esos mismos días, ¿no es cierto? Como en los días de Noé. 120 años Noé está proclamando, ¿sí? Va a llover, ese era su mensaje. El único mensaje, no tenía otro mensaje. Va a llover, y todos hay que es pues, lluvia, ¿no? Nunca había llovido, ¿no? En la tierra solo salía vapor, dice, de la tierra. Y Noé, 120 años mientras construía el barco, dice, y va a llover, y va a llover, y va a llover, y va a llover, y la gente se casaba, como ahora, ¿no? Están bailando por ahí, haciendo sus cosas, ¿no es cierto? Y la sociedad a veces que nos quiere seducir, ¿no? O sea, seducir a aquello, hacer negligente, hacer indolente, hacer ignorante de que cualquier rato el Señor va a venir, así como vino en los tiempos de Noé. Y cuando vino el diluvio, tú sabes la historia, ¿no es cierto? Se cerró la puerta del arca y la gente quería entrar, ¿no es cierto? Quería entrar, pero nadie pudo entrar más. Ese es el contexto en el cual se dice que uno estará muriendo, otro estará, uno de esos no es el rapto. Está diciendo, los que se quedan son para el reino y los que se van no. Porque en los tiempos de Noé, ¿sí? ¿Quiénes murieron? Los que no quisieron escuchar a Noé. O sea, por tanto, nosotros, usted, una de las primeras actitudes que no debe tener es una actitud indolente, ignorante. Igual voy a vivir, igual voy a comer, ¿no? No, usted no debe ser ignorante a este hecho, a este evento. Usted no puede ser indolente. No. Si es necesario, más adelante vamos a hablar cuando entremos un poquito a Apocalipsis, ¿por qué la necesidad de estudiar este tema? ¿Qué va a motivarnos a nosotros a estudiar este tema? Pero simplemente rápidamente te estoy diciendo, no tenga una actitud indolente, ¿sí? O ignorante.
Porque así como en los días de Noé, así será también. Otros estarán cazando, estarán bebiendo, estarán jugando, ¿no? Como en las iglesias, la mayor parte de las iglesias. No sé si llamar iglesias. Paul Washer siempre se reclama eso. No hay una sola iglesia, no hay iglesias, una sola iglesia de Cristo. Están jugando a ser cristianos, están jugando a que son salvos, pero sin embargo ni siquiera se están preparando para que el Señor pueda tomarlos en ese día. Segunda actitud que nos muestra aquí en Mateo, versículo 43 y 44 de Mateo 24. Es una actitud negligente. ¿Saben qué es negligente, no es cierto? Yo espero que ustedes no sean negligentes, no dejen. Usted estudie la palabra, hijita, sea diligente, lo contrario de negligente. Por eso la palabra dice, no, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. No sea negligente. Aunque no lo creas, otros no lo toman. Solo sacan su Biblia para domingo nomás. Y eso. Ni siquiera Biblia ya llevan en muchos lugares. Su celular nomás. Y el pastor no sabe si está realmente leyendo la Biblia o está whatsappeando ahí. No sabe, pues, imagínate esas iglesias grandes ahí. ¿Sí o no? Muy bien. Versículos 43 al 43. No tome esta actitud negligente. 43, 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo debemos estar? Preparados. Como si el Señor viniera hoy, no mañana. ¿Sí? No tome una actitud negligente. Segunda de Pedro 3 dice, no, ¿cuándo será el día del advenimiento? ¿Cuándo vendrá el Señor? Tanto tiempo ya ha tardado. Hermanos, estén listos, dice Pedro, ¿no es cierto? Procurad, estén presentados sin mancha, irreprensibles. Porque ese día puede ser cualquier rato. Y si usted se queda, ya les vuelvo a repetir, no hay segunda oportunidad. Por eso dice, como ladrón, Pablo usa, Jesús usa, Pedro usa esta misma ilustración. El ladrón no te avisa cuándo va a venir. Si no, velarías, pues, ¿no ve? Pues no dejarías que el ladrón te robe. Por tanto, no sea negligente, usted esté preparado. Entonces, nosotros no debemos tener esa actitud negligente. Debemos prepararnos, ¿sí? Preparados. Maranata, ¿no? El advenimiento. El Señor viene, ¿sí? El Señor viene. Y hay otra actitud también, que por eso no dejes que la sociedad te seduzca, ¿sí? No dejes que la sociedad te seduzca. Usted a veces, yo sé pues, cuando yo ayer estaba escuchando todo eso, decía, a veces seduce pues, seduce. ¿No? Si el enemigo es como esa víbora que se mueve, ¿no? No te vas a decir yendo usted de frente. Aunque Dios ha dicho, sí, pero tú has entendido mal, o sea, no ha dicho que no te vas a matar, o sea, no, pero te seduce. Yo decía, ¿ves? Yo sé que le seduce. Seduce. Toda la noche estaba escuchando aquí al frente. No he dormido casi nada. Yo decía, están vengando de lo que los domingos nosotros cantamos y deben escuchar, ¿no? Pero hay una tercera actitud del cual aquí el Señor está hablando. Es una actitud encallecida. O sea, dura. ¿Sí? 45 al 51 del mismo capítulo 24. Amén. Despierte, 45, dice así, ¿quién pues? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, contento, lo que tú quieras poner esa palabra. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará, ¿qué? Duramente. Y pondrá su parte con ¿quiénes? Los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Hay otros que dicen, cuán duro, ¿no? O sea, así que voy a seguir viviendo, comiendo, ¿sí? Al final, ¿sí? Soy salvo por gracia, ¿sí? Solo por medio de la fe, ¿no es cierto? Y el Señor dice, cualquier día le puede sorprender. Entonces no podemos tener esa actitud, ¿sí? Esa actitud ni indolente, ni negligente, ni esa actitud encallecida. Entonces Jesús mismo, el Señor, está hablando estas palabras de Mateo 24. Les está diciendo ahí, va a haber una señal de engaño a un principio, van a venir falsos cristos, ¿no es cierto? Diciéndose así, yo soy el Cristo. En una primera parte, sí, va a haber señales también de disputas de naciones, ¿no? Guerras, rumores de guerras, reinos contra reinos. Va a haber señales de devastación, ¿no es cierto? Hemos leído, pero ya vivimos eso. No vivimos de esas cosas que están en la gran tribulación. Sí, vemos esas cosas. Como dolores de paz, vemos esas sombras, simplemente sombras, porque esos días, ¿no? Ahorita cuando hay terremoto, ¿cómo se mide? Al 10, ¿no? ¿Sí? ¿O del 1 al 7 es? ¿Los grados qué es? ¿Al 10 es? ¿Del 1 al 10? Ahí no va a ser, el 10 va a ser nada, en otras palabras, para que usted me entienda. Porque en la Biblia dice, no va a quedar monte sobre monte, o sea, no va a quedar, el Tunari no va a estar ahí. Cuando hay terremoto alguna vez ha habido, sigue el Tunari, ¿no ve? Pero la Biblia dice que no va a quedar monte sobre monte, o sea, no va a quedar. O sea, estamos hablando de un terremoto, no de 10 grados, no, estamos hablando de más de aquellos, mucho más de aquellos. ¿Sí? Ningún monte va a quedar en su lugar. Estamos hablando de esos tipos de eventos. Amén. Vámonos a... Estamos viendo ahora, ¿sí? Yo sé que está siendo fructífero lo que estoy hablando. Amén. Estamos entrando a las características de ese día. ¿Sí? El anterior domingo habíamos leído, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6, usted sabe. Daniel 9:27, vámonos rapidito a Daniel 9:27, si es que lo encuentro rápido. Daniel 9:27. El tiempo me come a veces. Pues le decía a la pastora, le estaba proponiendo, pero dije voy a orar. Le decía, cada primer domingo deberíamos quedarnos hasta las 5 o 6 de la tarde. Hacemos nuestro almuerzo. Cada primer domingo oraré. Y pensé que me iba a reñir la pastora. Pero dije, pero no sé si lo podrán. ¿Sí? Solo cada primer domingo. Tempranito nos cocinamos, ¿sí? Para el almuerzo, almorzamos, volvemos, hasta las 5 de la tarde podemos seguir, pues, ¿sí? No perdemos casi el hilo, ¿no? En una enseñanza que puede. Pero no sé si todos podrían hacer la situación, ¿sí? Un primer domingo de cada mes, así como celebramos la Cena del Señor. Bueno, eso le propuse a mi esposita, ¿no? Dije, por ahí me va a reñir, dije, pero... Porque hay tanto que hablar, ¿sí? Sí, mucho que hablar. Y a veces hacerles venir a mediados de la semana es menos.
sacrificarnos un domingo de cada 4, o sea, sacrificarnos, ver la manera y quedarnos, ¿no? Y que vamos a compartir. Realmente dijéramos, es el día del Señor, ¿no? O sea, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues así que, muy bien. Daniel 9:27, fíjate, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿quién? El desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo, ¿sí?, es más ampliado, ¿sí?, porque a la mitad de semana, en el capítulo 24, tú te acordarás, el anticristo va a hacer lo que llama la abominación desoladora, del cual el profeta Daniel habló. El que lea, entienda, ¿sí? En Mateo 24, 25 nos da mucha más amplitud de este versículo. Estamos hablando de la última semana de Daniel. ¿Ok? Ahora, ya no voy a leer a 24 y 25, ¿no? Tardaría. Si uno se va a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. El anterior domingo. Capítulo 6, del versículo 1. Hasta el 19:11. Fíjate el 19:11. ¿Qué empieza aquí en el 19:11? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Estamos viendo? Hasta la venida del Señor. Entonces, Daniel 9:27, ¿sí? Más, es un versículo, pero más ampliamente nos muestra Mateo 24:25, ¿sí? Es como decir, está resumido, está más amplio. Pero mucho más amplio es Apocalipsis 6:1, hasta que el Señor viene, ¿no? Pero después también sigue aquello, el día del Señor, porque no viene y listo ahí, no, viene y derrota, ¿no?, al Macedón, viene todas esas cosas. Ahora, en este capítulo 6 hasta el 19, yo tuviera que entrar a este libro, para que usted entienda más sobre el día del Señor. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, el anterior domingo habíamos leído que aquí ya empiezan, ¿no?, los jinetes, ¿no es cierto? O sea, podríamos hablar de fuerzas, ¿no? El primer sello, podríamos decir así, nos muestra una paz falsa, ¿no? Viene el anticristo, ¿sí?, con un arco, pero no con flechas, ¿no? Viene y da a entender, ¿sí?, a proponer que hay una paz falsa, al punto de que hace un tratado con el pueblo de Israel, ¿no? Tratado de paz por 7 años, los israelitas están celebrando sus holocaustos, todo eso, ¿no? Y a la mitad de ese año, a la mitad de los 3 años y medio, de los 7 años, sí, corta ese tratado de paz y empieza pero la gran tribulación. Ahora, ¿hay tribulación? Sí, en los 3 primeros años y medio, porque 1/4 de la humanidad muere, porque primero hay una fuerza, podríamos llamar fuerza, voy a llamar así, en el primer sello se abre una fuerza, podríamos decir, de una paz falsa. Cuando se abre el segundo sello, ¿sí?, se muestra ahora ahí la guerra. ¿Tú te das cuenta? Mateo 24 se está relacionando, ¿no? Habrá guerras, rumores de guerras, nación contra nación, ¿no? El segundo sello trae una fuerza que es la guerra. Un tercer sello que es abierto, ¿sí?, trae hambre, ¿te acuerdas? ¿Sí? En Mateo 24 dice, un denario por, o sea, un denario por una onza de cebada, etcétera, ¿sí?, trae hambre. Un cuarto sello es abierto y trae una fuerza de mortandad, pestilencia, terremotos, ¿sí?, que suceden, y eso nos muestra también en Apocalipsis, mucho más amplio. El quinto sello es abierto y ahí vemos la venganza que piden aquellos que han muerto, aquellos mártires que están pidiendo ¿qué cosa? Venganza, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿sí?, y en este tiempo de tribulación
Ahí se permite pedir, ¿qué cosa? Venganza. En el tiempo de la gracia, que es la iglesia, ¿te acuerdas de Esteban? ¿Qué decía Esteban? Mátalo, Señor. No, perdónalo, Señor. ¿No es cierto? ¿No? Ahí no se pide. En el tiempo de la gracia, más bien debemos orar por nuestros enemigos, ¿sí? Hacerles bien a nuestros enemigos. Pero en esta parte de Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? No vas a destruir a estos que nos han matado. ¿Sí? Esperen un poco, descansen. O sea que en el cielo no solo es trabajar, servirle al Señor, adorar al Señor, también hay tiempos de descanso. ¿Ya? No sé cómo será el descanso allá, ¿no? Tampoco te voy a decir, ¿no? Y habrá cines en todas las esquinas, ¿no? No voy a inventar yo esas cosas. O sea, pero descansen en sus obras, ¿sí? Apocalipsis 14:3, ¿no? Descansen en sus obras. O sea, hay recompensas también. Obviamente. Muy bien. Y viene esa venganza, ¿no? Y el sexto sello, cuando es abierto, ahí vemos ese temor del cual hemos leído. Vamos ahora, Apocalipsis capítulo 6. ¿Por qué estoy diciendo esto? Quiero ser un buen maestro, ¿sí? Porque ahora quiero mostrarles cuáles son los personajes, podríamos decir así, en los cuales se está moviendo todo esto. Para entender, a lo largo de estas semanas que nos viene, vamos a hablar sobre los mártires, vamos a hablar sobre los 144,000, vamos a hablar sobre la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, vamos a hablar sobre el rey David, porque también es parte, vamos a hablar sobre el reino milenial, vamos a hablar sobre quienes conforman las bodas del Cordero, o sea, vamos a hablar sobre esa gran cosecha que sale de este tiempo, de la tribulación, porque hay una cosecha que sale. Mientras están pasando estos sucesos, también hay una cosecha que son innumerables de almas, ¿me entienden? No es que son unos cuantitos, ¿no? No, al punto que nadie les puede contar. Entonces vamos a hablar de esos temas para que usted entienda lo que está pasando las características en ese día del Señor. ¿Ok? Vámonos ahora sí. Es necesario, antes de entrar, vamos a hablar de nuestro Señor, que viene como vencedor, ya no viene como ese manso cordero, ¿sí? Vamos a hablar sobre el reinado de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar sobre el gran juicio del trono blanco, quiénes están involucrados en el gran juicio del trono blanco, vamos a hablar, o sea, son varios temas, ¿sí? Sobre el dragón, ¿sí? Que es realmente Satanás, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre el falso profeta, quién es el falso profeta, o sea, no quién es, no sé si será, ¿no? Vamos a hablar qué características tiene el falso profeta, qué características tiene el anticristo, o sea, porque son tres, podríamos decir así, son temas entonces que usted va a entender lo que involucra más claramente el día del Señor, o sea, qué características en función a los personajes, porque las circunstancias se forman a través de quién, de los personajes, ¿no ven? ¿No es cierto? Una historia se va formando, entonces para hacerle más enseñable, ¿sí? O sea, lo vamos a hacer así, ¿sí? He escogido esta metodología porque para ser más enseñable que muy bien, vámonos de lleno, vamos a ir a Apocalipsis, ¿sí? No vamos a ir al mensaje de las 7 iglesias, ¿sí? No vamos a ir, o sea, usted sabe que Apocalipsis empieza con el exilio, ¿no? De Juan el Bautista, el exilio. Juan el Bautista es exiliado a la isla de Patmos, ¿no es cierto? Y no le dan pues pancito, agüita, lleva tijito aquí, no, los botaban en esos tiempos ahí, ¿sí? Los destezaban, ¿sí? Y él tenía que ver, y ya me imagino cómo habrá pasado, una cueva por ahí, ¿no? O sea, no sé, buscar. ¿Has visto la película El Náufrago? ¿No es cierto? No podía, toma tu encendedor, no había, ¿no? O sea, imagínate, estamos hablando, quizá, claro, obviamente estaba destezado a la isla de Patmos, ¿no? Es un libro, Apocalipsis, un libro profético, ¿sí? Un libro que empieza con las advertencias a las iglesias. Quizá 5 son mucho más advertidos que 2 de ellas.
Pero una de las iglesias que realmente debería nosotros ser como nuestro modelo es la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Vamos, no es Apocalipsis, estamos en Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Sí? En relación a la segunda venida estoy hablando, todo. ¿Sí? Si bien este libro de Apocalipsis fue leído a las 7 iglesias, imagínate. No ha sido explicado como nosotros explicamos, versículo tras versículo, pero él fue leído a las 7 iglesias, ¿sí? A la iglesia de Éfeso, de Esmirna, ¿no? Fue leído, ¿no? Fue leído, así, este libro fue leído a las 7 iglesias. En Apocalipsis 3, versículos 10 y 11, en relación a la segunda venida, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí? Este es un ejemplo que debemos seguir. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia va a tener coronas. Los que salen de la gran tribulación no las tienen, ¿sí? Ellos tienen palmas en las manos. Vamos a ver las diferencias un poquito tal vez, ¿ok? Pero estoy hablando de Apocalipsis, estoy haciendo una introducción para que usted entienda. No me estoy entrando directo a los mártires, ¿ya? Entonces usted tiene que entender. Es un libro muy personal, podríamos decir, cartas individuales a esas 7 iglesias, pero también son para nosotras esas cartas, ¿no es cierto? Son para nosotras esas cartas, ¿no? Es un libro bastante, podríamos decir, pictórico, ¿no? Es un libro de cuadros. Se ha usado mucha simbología aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué se ha usado este libro mucho de símbolos o señales? Porque esos perduran en el tiempo. Si alguien te dice, era una bestia que subía del mar, o sea, la bestia es bestia antes, ¿no? Ahora y después uno tiene la idea de lo que es realmente una bestia, ¿sí? O sea, por eso es que se ha tomado un dragón, ya saben, ¿no? Ya, el dragón era lo mismo antes, ahora, después, uno ya sabe. Por eso se ha tomado muchas veces. Pero es un libro que de por sí mismo también trae su interpretación, ¿ya? Así que su mismo te va a decir de qué está tratándose ese cuadro, o esa señal, podríamos decir, o ese símbolo. Entonces es un libro que más se interpreta a sí mismo. No tienes que muchas veces irte a otro lado. Tienes que ir, sí, pero se interpreta a sí mismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Es provechoso? Sí, porque dice, bienaventurado el que lee este libro. O sea, ya de hecho, basta que tú lo leas Apocalipsis, ya eres dichoso, ya eres bienaventurado. ¿Ya? O sea, ya tienes sus recompensas, ¿sí? ¿Por qué está escrito este libro? Porque es un libro que te fortalece, es para fortalecer. Es para un libro para aplicación personal. Por eso usted ha escuchado en Apocalipsis 7 veces dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice, ¿no? O sea, oiga, o sea, es tremendamente provechoso de aplicación personal. Aún es provechoso para la iglesia misma, ¿sí? Para la iglesia. Vuelvo a repetir, 7 iglesias escucharon este libro. Ahora, ¿hay beneficios para estudiar este libro? Sí las hay. Te voy a dar 4 simplemente. 4 beneficios. ¿Sí? Fortalece para vivir vidas productivas. Fortalece para vivir vidas productivas. Por eso dice en Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Ya? Es un libro que te va a traer, fortalecer para que tú vivas una vida productiva. Pero no vives una vida ociosa. ¿Ya? Y cuando estoy hablando de productiva, estoy productiva para su reino.
Tú sírveles al Señor, para el Señor, amén. En vez que estés viendo televisión ahí, o sea, más beneficios es que tú, ¿no es cierto?, estés sirviéndole al Señor. O sea, tu vida es más productiva. Despierta un sentido de urgencia. Sí, ¿no ve? Cuando estamos leyendo estas cartas, tú dices, caramba, ya, ¿hasta cuándo voy a seguir haciendo así? Hasta, no sé si alguna vez te has sopapeado tú mismo, a veces alguna vez me ha pasado eso. ¡Ay, caramba! ¿No? O sea, no sé si a mí nomás me pasa, pero te dices, ¡ay! Te hagan de tocar tu cabeza con la pared y decir, Señor, ¿por qué? No, o sea, y no sabes con quién desquitarte ahí, contigo mismo a veces te desquitas, no sé, a mí me pasa eso. Me pasa a veces, ¿no? Digo, ay, despierta un sentido de urgencia, ya basta pues, basta. Pero les gusta a otros, pero estar en, ay, estoy así, medio caído, no sé qué me pasa, no sé qué estoy pensando, ay, creo que no soy cristiano. Ay, no, el libro de Apocalipsis es por eso para despertar ese sentido de urgencia, ¿sí? De que ya, ¿hasta cuándo? Siervo inútil, ¿no? Despierta. O sea, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, dice el Señor, ¿o no? Despierta un sentido de urgencia. También fortalece para vivir vidas positivas, ¿sí? Fortalece para vivir vidas positivas. Pero yo no estoy hablando aquí de ser campeón, ¿no? No, para que tu vida sea pues positiva, no negativa, que aportes para el Señor, que aportes para su reino. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y por último, te potencia, ¿sí?, para vivir una vida pura. Es como las pilas, ¿no? Que te da potencia para vivir una vida pura. Pablo les dice a los tesalonicenses del capítulo 5, del 1 al 11, dos cosas importantes. Está hablando de dos temas, el día del Señor y una vida santa. ¿Sí? Vosotros no sois hijos de las tinieblas, vosotros sois hijos de luz. Ustedes tienen que velar, ¿sí? Velar, ¿sí? Ustedes no son de ese otro grupo, no, ustedes no son. ¿Ya? Leer Apocalipsis entonces tienen. Muy bien. Entonces, este libro de Apocalipsis, que vamos a ir sacando de ahí personajes, podemos decir así, está escrito básicamente para decirnos dos cosas fundamentales, todo el libro de Apocalipsis. Está hablando del retorno del rey, ¿ok? Del retorno del rey y del reinado del rey. Amén. Entonces, ¿por qué nos dice? Habla del retorno del rey y del reinado del rey. Muy bien. Wow, tengo 15 minutos. Lo voy a dejar ahí. Ya. A la siguiente entro directamente a los mártires, ¿sí? A la cosecha que va a salir de la gran tribulación. Vamos a ver las características distintivas entre que es la iglesia, ¿sí?, y de estos que salen de la gran tribulación. O sea, para que usted entienda que ya no es la iglesia, ¿sí? Características distintivas. Estos sí tienen corona, estos no tienen corona, estos... no les voy a decir, si no, no hacer, ¿no? Estos están de rodillas, los están parados, o sea, ellos están cantándole al Señor, los están clamando al Señor, otras cosas, o sea, son cositas así que diferencian, podríamos decir. Pero al final todos nos vamos a reunir, ¿sí? Y nos vamos a ir al reinado eterno con Dios, ¿ok? Para que usted entienda mejor. Usted sabe que en las bodas, ¿sí?, no solo está el novio y la novia, ¿no ve? Están también ahí, están ahí también los amigos del novio, los amigos de la novia, ¿no es cierto? Sí, pero la novia es la iglesia, aquella que ha sido raptada, ¿ok? Raptada. Solamente te voy a leer un versículo para que usted no se vaya un poquito. Apocalipsis 7, versículo
7, 13, 14. ¿Ya? A ver. Dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han, ¿qué? Salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Si nosotros creemos en la pretribulación, ¿no es cierto? O sea, nosotros podríamos decir, pero este versículo, o sea, entender que los cristianos han salido de la gran tribulación. Además, Juan está diciendo, tú lo sabes, Juan caminó por todo lugar en esos tiempos. No reconoció a nadie, para empezar. ¿Sí? Pero esto es otro grupo. ¿Ya? Otro grupo. No es la iglesia. Estos han salido de la gran tribulación. ¿Quién les ha predicado a ellos? Los 144,000 judíos, ¿sí? Los 2 testigos y un ángel que proclamaba el evangelio. ¿Ok? La iglesia ya ha sido tomada. No hay más. No hay como iglesia. No hay más. ¿Ok? Ya, un día entonces los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, aquellos que han salido de la gran tribulación, ¿sí? ¿Sí? Un día ellos, todos nos reuniremos, ¿sí? Y gozaremos del reino eterno de Dios. Pero los privilegiados somos la iglesia. ¿Por qué? Porque somos las novias del Cordero, somos la esposa de Cristo. ¿Ok? Amén. La siguiente semana yo les voy a dar más luz, ténganme paciencia. A mi esposa le dije por eso, te voy a arreglar a mi esposa. ¿Sí? Vamos a ir con versículos, vamos a ser bien explicativos, ¿sí? Para que usted no tenga duda. ¿Ya? Estos han salido, ¿de dónde dice el anciano? Que representa a la iglesia, los 24 ancianos representan a la iglesia, ¿sí? Estos han salido de la gran tribulación. Amén. Bueno es aprender la palabra del Señor. Mejor que cualquier otro libro que por ahí está, ¿sí? Entonces, la iglesia no atraviesa la gran tribulación, ¿sí? Estos santos, consiervos, escogidos, ¿sí? Estos han salido de la gran tribulación, ¿sí? La iglesia está sentada alrededor del trono, ¿sí? Estos que han salido de la gran tribulación están de pie delante del trono. La iglesia están con coronas, tienen coronas, que nadie tome tu corona, ¿sí? Ellos tienen palmas en las manos. ¿Por qué palmas? Porque les ha librado, ¿sí? De los tiempos que han vivido ellos. ¿Te acuerdas cuando Jesús entró con su arno? ¿Qué hicieron? Palmas, ¿no? Sí, era una representación, celebraban la fiesta de los tabernáculos, que hacían chozas de palmas. Siempre se celebraban esta fiesta por causa de cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, los libró de las manos del faraón, y los israelitas siempre celebraban esto cuando también Dios los libraba de alguna nación que estaban. Entonces, por eso los judíos en ese tiempo, cuando Jesús entra, ellos dijeron, nos ha librado del reino de los romanos, ¿sí? Ha venido aquel. Pero estos que realmente han salido de la tribulación, si tú lees ahí, ¿sí? Están con palmas.